Shalom, shalom y bienvenidos a esta video que vamos a estar tratando que de verdad los judíos jodidos son los que siguen a Jesús. Déjame repetirlo de nuevo para que si no me han escuchado bien, los judíos jodidos son los que siguen a Jesús. Y la razón por qué hago esta declaración es porque en realidad desde el principio del movimiento de judíos para Jesús, o el movimiento inicial que muchos seguían a Jesús, vemos, aún de acuerdo a la misma Biblia cristiana, donde cita que habían judíos que seguían a Jesús, se encontraron en una situación muy jodido. ¿Cómo es muy jodido? Bueno, vamos a ver aquí en la Biblia cristiana, no es literatura hebrea, pero es literatura cristiana. En el libro de los Hechos, algo interesante resulta acá. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los emisarios o apóstoles, y les dijo, varones israelitas, mirad vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como 400, el que fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó uno que se llama Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras de sí. Y pereció también aquel y todos los que consintieron con él y fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres, dejadlos porque si este consejo o si esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no lo podráis deshacer, no seáis que tal vez hallados resistiendo a Dios. Aquí vemos una gran polémica que se desata según aún materiales cristianos, que en sí el judaísmo, los judíos siempre se oponían al movimiento de Jesús. ¿Pero por qué? Por causa de la naturaleza mesiánica que ésta implicaba. Como había dicho, los judíos que siguen a Jesús son los que realmente están jodidos. Y digo esto porque en Daniel capítulo 11, verso 30, nos dice claramente el libro de Daniel que habrían de levantarse en nuestro pueblo de Israel personas que habrían de tratar de establecer la visión. Y al no poder cumplirlo, a fracasar en su misión, quedarían como hijos rebeldes de la casa de Israel. No importa la genuinidad de lo que es la sinceridad de sus intenciones, el hecho que fracasan en cumplir totalmente lo que es la visión mesiánica, no poder lograr lo que es la época mesiánica en la cual el Mesías habría de regir en Israel y por todo el mundo, trayendo el nuevo pacto a la realidad donde ya el ser humano no tendría este corazón que está inclinado a hacer lo malo o desear hacer el malo, sino sería removido de su corazón. Lo que se llama el Brit Hadeshah, que habla en Jeremías, que ya podríamos hacer todo lo que manda la ley de una forma internamente y hacerlo en la práctica. Hallamos que este movimiento estableció un pseudo época mesiánica con la falta de las pruebas necesarias de que sea lo que es real. Y aquí, según la literatura cristiana, cita a uno de los grandes sabios de Israel, Gamaliel, en la cual da este consejo cuando el concilio, el Sanhedrin, compuesto del sumo sacerdote Caifás, que conocíamos a Caifás en la historia hebrea como también en la literatura cristiana como el ángel del Eterno, el ángel de la presencia. Es decir, cuando vemos que aún el ángel de la presencia se opone a lo que es a Jesús, es Dios mismo en presencia del ángel del sumo sacerdote oponiéndose
a esta misma obra. Interesante que una de las cosas que se nos dice por las literaturas es que Caifás fue uno de los sacerdotes que más tuvo lo que es la ropa sacerdotal puesta, porque se acostumbraba que el siguiente año moría el sumo sacerdote si no hacía su función correctamente. Esto llega a ser una señal, una indicación de un bofe, de una cosa dura para lo que era este nuevo movimiento que estaba surgiendo adentro de lo que es la matriz judía. Y él no era el único. Josefo Flavio menciona en su libro que hubo muchos como Jesús anteriormente que trataron de asignar y imponer la visión mesiánica y fracasaron. Y aquí en la Biblia cristiana da testigo de esta realidad que aún hasta el día de hoy vivimos con movimientos mesiánicos, hasídicos y otros tipos de grupos tratando de repetir la misma historia del antepasado, de imponer un movimiento mesiánico sobre el pueblo judío cuando Dios no lo ha establecido. Porque el movimiento mesiánico, la realidad del Mashiach, es algo que Dios mismo va a establecer y hacer conocer a todos los hijos de Israel. Muy bien, ahora ¿por qué digo que los judíos judíos son los que siguen a Jesús? Porque si uno llega a estudiar las enseñanzas de Jesús en su contexto histórico, no estoy hablando de lo que ha enseñado la iglesia cristiana, vas a hallar un judaísmo ortodoxo. La fe de Jesús fue en sí judaísmo. La razón que muchos judíos se apegan a Jesús es porque le es mucho más fácil la vida cotidiana. Hay que simplemente creer en un personaje que Él pagó por tus pecados, que Él te ha limpiado de toda tu maldad y no existe una contabilidad personal para uno. No existe lo que hay que hacer de parte de Dios. Uno se queda totalmente en un estado jodido delante de lo que sabemos es la fe hebrea, la fe judía. Y es mucho más fácil creer en un ser humano que creer en alguien que no tiene ni cuerpo, ni forma, ni esencia, sino que transmite todo lo que es en forma invisible y no hay una forma que se puede imaginar. Pero como estoy escribiendo en mi libro, tengo un libro que estoy escribiendo que ustedes seguro lo han visto, que se llama A mis hermanos cristianos. El judaísmo es la verdad, es la vida y el camino, pronto a ser publicado. Y en la primera parte yo hablo acerca de esto, de lo que es la fe de Jesús, judaísmo. Jesús, número uno, era un judío, no un cristiano. Eso automáticamente pone a la gente en alerta, porque muchas de las cosas que uno encuentra, y lo verifica aún el rabino, y lo afirma lo que es el mismo rabino Shmuel Boteach, que nunca ha leído ni por un día el Nuevo Testamento, le da a lucir que de verdad Jesús era un judío ortodoxo de su tiempo. Número dos, el hecho que la misma familia de Jesús y la falta de santa reverencia hacia su persona indica que él no era un Mesías kasher, por decirlo. Era un Mesías potencial que comenzó a levantarse en medio de un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. El judaísmo de Jesús y sus enseñanzas enseña en realidad la ética hebrea, la ética judía, la ética del judaísmo ortodoxo de su tiempo. Además, en el libro que yo estoy escribiendo, una de las cosas también que vamos a ver en la vida de Jesús, el histórico, que Jesús en sí no promovió esto que la iglesia ha estado promoviendo, que es la gracia, que es la idea que tú puedes seguir viviendo como a ti te da la gana y puedes ser exento de todos los castigos y todas las cosas simplemente a creer en un hombre como un Dios en carne. Lo opuesto. Jesús dijo claramente que cualquiera que violara o rompiera
uno de estos pequeños mandamientos y enseñar a los demás a hacer lo mismo, sería considerado como el más pequeñito en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está desmintiendo lo que el mismo Moisés, la cual fue lo que Jesús estaba basando, había enseñado. Es decir, el guardar los mandamientos. Es interesante, amigos, que la primera cosa que a los pastores les encanta enseñar es la ley de los diezmos. Y sin embargo, esta es una de las partes que ellos sobrepasan la idea de la gracia. Que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esta no de vosotros, sino es un don de Dios. Bueno, si decimos eso, entonces ¿para qué hay que pagarle diezmo a la iglesia? Porque hay que darle ofrenda a los pastores. Piénsalo por un momento. Porque le gustan guardar parte del mandamiento, pero no todos. Y aún ahora, que en la cual no hay un templo donde se requería dar el diezmo, o se requería hacer el precepto, sin embargo siguen con el concepto de dar diezmos cuando en sí es algo parte de la ley y parte del pacto de Abraham. Y es aquí que el Evangelio de Jesús enseñaba que las leyes son buenas para salvación. No dije la creencia en Jesús, Dios lo libre, sino claramente que lo que Jesús enseñaba como evangelio, para que aquellos que no saben lo que significa evangelio, sea en el mundo judío o el mundo cristiano, viene de una palabra griega que es evangelion, que significa una buena noticia. Viene de la idea de ángel o mensajero, mensajero de buenas noticias. Y esto se basa en el libro de Isaías, lo que se llama Beserot Tov, o noticias buenas. ¿Cuál era la noticia buena? Era la noticia buena de que Dios perdona. Dios trae un tiempo de lo que es merced a todo el pueblo de Israel y como consecuencia a todo el mundo. El Dios de Jesús es el Dios del judaísmo. Jesús no creyó en un Dios trino o de una trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo vamos a ver en los manuscritos del griego, vamos a ver que Jesús ni se creyó él mismo Dios en carne. Esto fue ya un invento más tarde de la iglesia cristiana, porque necesitaba tener algo de que fijarse a lo que es lo divino, algo palpable. Y aquí vemos en este libro que estoy escribiendo que Jesús no creyó en eso, sino totalmente un concepto totalmente judío. Además, Jesús enseñó que la salvación personal no viene a través de una persona, sino a través de una relación viva con Dios y la práctica de lo que es de vivir esa vida con Dios, que se llama el judaísmo. No es lo que usted cree que es lo importante, sino lo que usted hace. El hacer es más importante del creer. Es decir, poniéndolo en las palabras de Jesús, son los hacedores que hacen la voluntad de Dios, que irán al reino de los cielos, no los oidores. Por eso, algo tan chocante que alguien va a hallar en la Biblia cristiana es el hecho de que el mismo Jesús dice que Él lo va a negar a estas personas que han profetizado su nombre, que han predicado su nombre, que han hecho grandes iglesias en su nombre. Él va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice así, hacedores de maldad? Porque no hacen lo que es la voluntad de Dios. No cumplen con lo que Jesús había dicho, que es guardar las leyes, que es guardar la fe hebrea de Jesús. De guardar su palabra. La palabra de Jesús significa guardar las leyes de Jesús. Ahora, quiero que ustedes piensen a quién se refería Jesús en el contexto bíblico. Él no fue a los gentiles inicialmente, eso fue mucho más después, cuando los emisarios de él fue desparramado por todo el mundo. Él fue a la casa de Israel. Él fue un candidato típico potencial del Mesías de su tiempo, en la cual fracasó, falló, no lo logró. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que hasta el día de hoy
El ser humano todavía desea la concupiscencia, la carne y todas las cosas y obras del mal que no ha sido sujetado a lo que es la voluntad de Dios. Y mientras que eso existe, no ha entrado en la realidad lo que en las escrituras hebreas dice el nuevo pacto. No hubo una generación real en el corazón del ser humano aún. Y sin embargo, esas enseñanzas continúan teniendo un efecto, y yo diría un efecto positivo en el mundo, porque le hace reconocer a la persona judía como no judía la importancia de tener que dirigirse al Creador en hacer lo que es sus mandamientos. Es por eso que yo le digo a estos judíos envueltos siguiendo a Jesús que están jodidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Están jodidos. Porque huyen de la responsabilidad que tienen para hacer la voluntad de Dios, de guardar los mandamientos, y entonces buscan a Jesús como su salvación, como su escape de toda la obligación que tienen. Y entonces comienzan a estudiar y leer realmente lo que enseñó Jesús. No estoy hablando de lo que enseñó la iglesia, lo que enseñó Jesús, y se enfrentan en una realidad que no pueden negar. Jesús era judío. Jesús enseñaba el judaísmo. Jesús nunca habló de una creencia en él para salvación personal. Jesús jamás enseñó eso. Aún vas a encontrar que las palabras de Jesús en muchos puntos son contrarios a las palabras de Pablo. Y sin embargo, cuando entran a esta realidad, ven que el enfoque de la fe de Jesús nunca fue el ser humano, sino fue su Padre celestial, y en esta forma introduce al judío que está envuelto en la creencia cristiana o judíos que siguen a Jesús por poner su fe en él, se enfrentan a la realidad que no hay que creer en él, que no hay que depositar su fe en Jesús. Y este es un estado que presenta a aquellos judíos que están siguiendo a Jesús en un estado de estar jodidos. ¿Por qué? Porque no fue esto lo que le han enseñado sus antepasados, que lo importante no es poner su fe en un hombre sino en Dios. Entonces se encuentran dentro del mundo cristiano que lo amaba, que le hace sentir muy cómodo, como familia, como parte de la sociedad. Y se enfrentan con una verdad. Esa verdad que es el judaísmo y que le dice al judío metido en la iglesia, metido en los grupos mesiánicos, metido que ha encontrado una experiencia personal con el Dios vivo: tú no necesitas Jesús. Tú no necesitas Jesús. Tú eres Israel. Tú eres pueblo. Tu padre es Abraham Avenu. Y cuando esto ocurre, ellos entran en una relación personal con el Dios de Jesús, el Dios de el rey David, el Dios de el rey Salomón, el Dios de los dioses. Y llegan a conocer esta verdad, y es esa verdad que le rompen todo lo que es los estereotipos que han creado en su mente y que han vivido y le han indoctrinado, y lo hace a la persona totalmente libre de todo lo que es las dogmas cristianas, las dogmas mesiánicas, sea que son dentro del mundo de lo que es el mundo mesiánico cristiano o aún dentro del mundo mesiánico judío ortodoxo. Ya enfocan realmente en cuál es el mensaje. El mensaje es conectarse con Dios, no necesariamente con un potencial Mesías. Y aquí está donde se desvía las creencias, porque todo Mesías en potencia está supuesto a señalar, indicar y llevarnos a lo que es la forma de vivir para con Dios, no para con ellos, no para que se crea lo que es una fe en el hombre. Y ahí está la falla de los movimientos mesiánicos presentes que se vistan de negro. El enfoque no es un hombre y no debe ser un hombre. Y si escucha lo que dijo ese hombre, dijo la misma cosa que dijo Jesús.
Dios es a quien tenemos que rendirle cuenta. Es a Dios y no es al rebe, ni es a Jesús. Interesantemente, alguien una vez soñó de que el rebe se fue a ver a Jesús y los dos tuvieron una buena charla y hablaron cómo poder traer el Mesías, y de repente allá se decidieron entre los dos: ¿sabe qué? Tenemos que trabajar juntos, porque tú y yo tenemos algo en acuerdo, tenemos que traer el verdadero Mesías. Interesante, ¿eh? Alguien que soñó esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que ni el uno ni el otro logró cumplir el papel requerido por las Escrituras y por los sabios del Mesías de Israel. Mientras tanto, estamos esperando. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús no fue? Porque la misma Biblia cristiana indica las palabras de Gamaliel se realizó, no las palabras positivas, sino el aspecto negativo. ¿Cómo? Porque si ustedes leen acá, por eso están los judíos que siguen a Jesús bien jodidos, porque dice claramente, y ahora os digo, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empardonamiento y llevó muchos pueblos tras de ellos, y pereció también aquel que y todos los que consistieron con él fueron derramados. Ahora os digo, dejaos de estos hombres, dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podáis deshacer. Es decir, hay ciertas indicaciones acá que habló Gamaliel, que era algo normal que pasaba con todos los movimientos mesiánicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando? En ese tiempo se había levantado tremenda persecución sobre el movimiento de Jesús. De tal forma, dice el capítulo 8, y yo creo que ahí es donde surge Saulo, para desviar y cambiar el movimiento, que fue enviado desde el concilio de los sacerdotes, desde el concilio de Caifás. Dice: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, o esta comunidad que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles o los emisarios. Y dice acá: y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Está hablando judíos, no está hablando gentiles. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y entregaba en la cárcel, porque era un movimiento que se consideraba no kasher y en contra de lo que era la voluntad de los sabios. Y es aquí que entraron para arrestarlo, para detener, y muchos oían, atendían. Pero ¿qué pasaba? Que las palabras de Gamaliel se realizó, porque sabemos ya que para el año 105 de la era común, todos los apóstoles también habían sido desparramados por todo el mundo, y todos ellos fueron matados. Es decir, que el movimiento original que surgió desde Jerusalén fue usurpado por poderes y fuerzas no judías, indicando que la palabra de Gamaliel, que se había deshecho ese movimiento, se había apagado el movimiento inicial con sus doctrinas inicial, fue apagado, fue silenciado, fue matado, fue callado. Y lo que surge en medio de eso era un movimiento nuevo, un movimiento ahora operado por la mano de Roma, por la mano gentil, no judía. Aún por eso nosotros decimos claramente, aún los escritos de los padres de la iglesia, ellos mismos se divorciaron totalmente de lo que era judaísmo, haciendo una religión aparte de lo que era inicial. Ahora, ¿por qué digo que los judíos son judíos los que siguen a Jesús? Porque se van a enfrentar a esta realidad histórica y van a tener que hacer una pregunta: ¿seguiré el judaísmo o seguiré la nueva religión llamada la cristiandad, con sus nuevas doctrinas que son contrarias a la que Jesús enseñó, a lo que los emisarios originales enseñaron, que era el judaísmo? ¿O voy a seguir la nueva doctrina cristiana, la cual enseña algo totalmente contrario que aún en su propia Biblia cristiana? Yo estoy hablando a los judíos, no estoy hablando a los cristianos, ni siquiera a aquellos que no son judíos, pero están metidos en la iglesia cristiana. Esto para ustedes son lo mejor que les podía pasar,
¿Por qué? Porque a que sea están cerca de la verdad. Es mejor estar cerca que estar lejos. Y así pueden comer lo que es los chanchos, pueden comer todo lo que ustedes quieren. Y sin embargo, Jesús no comió chancho. Sin embargo, los apóstoles tampoco comieron chancho. Pero me vas a decir, pero David no dice aquí en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro comió chancho. Léalo bien, no lo comió. Tuvo un sueño que fue presentado a él todas las cosas inmundas. Ese sueño fue un mensaje para que él podía tener lo que es relación con los gentiles, tener comunicación, porque él no se comunicaba con los gentiles. Él lo miraba también como algo que no se quería involucrar. Y ahí es un mensaje que ambos el judaísmo ha enseñado por todos los siglos, que en sí nosotros los judíos tenemos una obligación de aún tratar de lo que nosotros consideramos no kasher, de acercarlo a la luz divina. Y esto yo he hablado a través de muchos de mis videos que están en YouTube, que ustedes lo pueden ver. La próxima vez que usted se encuentra con un judío que está en la iglesia, o un judío que está en los grupos mesiánicos, o un judío que está en grupos de los nezaritas, por favor, muéstrale este video. Dile claramente, ¿usted es parte de esos judíos jodidos que siguen a Jesús? ¿Usted es parte de esos judíos jodidos que siguen a Jesús? Realmente todo judío que sigue a Jesús está bien jodido, porque se van a enfrentar a esta problemática en su vida personal. Y si usted se casa con una persona no judía, lamento decirte, las consecuencias son muy brutales y muy fuertes. Como dice en la parashá de esta semana, la Haftará, no puede haber dos personas caminando juntos si no hay un acuerdo, si no hay lo que se llama una unidad de pensar. Claramente, si usted está envuelto en esto, lo mejor que usted puede hacer es regresar al judaísmo. Al fin y al cabo, eso fue lo que era la fe de Jesús. Eso fue la que era la fe de los apóstoles. Para siendo un judío jodido, y sea un judío kasher, un judío observante, aunque no lo puedes observar todo si tú crees así, pero ¿sabes qué? Ya cámbiate la dirección y enfócate en Dios y no un ser humano, no un hombre hecho de carne y hueso. Shalom, shalom. Hablamos la próxima vez.